Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo suizo del siglo XVIII, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la pedagogía moderna. Sus obras más importantes en el campo educativo es Emilio o de la educación, publicada en 1762, donde plantea una visión completamente nueva sobre cómo deben formarse los seres humanos. Para Rousseau, el ser humano nace bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Por eso, su propuesta educativa busca preservar esa bondad natural, permitiendo que el niño se desarrolle libremente en contacto con la naturaleza y siguiendo su propio ritmo, a diferencia de la educación tradicional de su época, centrada en la obediencia y la memorización. Rousseau propuso una educación basada en la experiencia, la curiosidad y el respeto a las etapas del desarrollo infantil. Uno de sus aportes más importantes fue reconocer que el niño no es un adulto en miniatura, sino un ser con características, intereses y necesidades propias. También subrayó la importancia de la educación moral y emocional, señalando que aprender a sentir y a pensar por uno mismo es tan importante como adquirir conocimientos. El impacto de las ideas de Rousseau en la educación ha sido enorme. Sus pensamientos influyeron directamente en pedagogos como Pestalozzi, Froebel y Montessori, y quienes desarrollaron métodos centrados en el respeto al niño, la autoestima y el aprendizaje activo. Incluso en la educación actual, muchas prácticas como el aprendizaje por descubrimiento, las enseñanzas personalizadas y el énfasis en la información integral del estudiante reflejan su legado. En conclusión, Rousseau cambió para siempre la manera de entender la educación. Gracias a sus ideas, se empezó a ver al niño como protagonista de su propio aprendizaje, no como un simple receptor de órdenes o conocimientos. Su visión humanista y naturalista continúa siendo una base fundamental para quienes buscan una educación más libre, justa y acorde con la naturaleza humana. Enrique Pestalozzi fue un pedagogo suizo, nacido en 1746, considerado uno de los más grandes reformadores de la educación moderna. Su vida estuvo profundamente marcada por un gran amor hacia los niños y una firme convicción de que la educación debía servir para mejorar la sociedad. Pestalozzi creía que todos los seres humanos, sin importar su género o condición social, tenían derecho a recibir una educación que los ayudara a desarrollar plenamente su potencial. Inspirado por las ideas de Jean-Jacques Rousseau, especialmente por su obra Emilio o de la educación, Pestalozzi retomó la idea de que el niño nace bueno por naturaleza y que la educación debe acompañar ese desarrollo natural sin imponerlo. Sin embargo, fue más allá, buscó llevar esas ideas a la práctica, fundando escuelas y creando métodos que pudieran aplicarse de manera concreta en el aula. Para Pestalozzi, la educación debía basarse en tres aspectos fundamentales: la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza representa el desarrollo intelectual, el pensamiento y la comprensión del mundo. El corazón simboliza la formación moral y emocional, es decir, los valores, el amor, la empatía y la solidaridad. Las manos reflejan la acción, el trabajo, la práctica y la capacidad de transformar la realidad. Según Pestalozzi, un verdadero proceso educativo debe integrarse de estos tres elementos, porque sólo así se logra un desarrollo completo del ser humano. No bastaba con enseñar a leer o a escribir, era necesario formar con sentimientos nobles y con habilidades útiles para la vida. Una de sus grandes contribuciones fue la educación popular, en una época en la que la enseñanza estaba reservada solo para los ricos. Pestalozzi luchó por abrir las puertas de la educación a los niños pobres, convenciendo de que la instrucción era el camino más seguro para superar la desigualdad social. En sus escuelas, los niños aprendían no solo de conocimientos académicos,
sino también de valores como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en comunidad. También propuso una metodología basada en experiencia y la observación directa. Consideraba que el aprendizaje debía comenzar por lo concreto y puede pasar a lo abstracto. Por ejemplo, antes de enseñar a un niño a leer la palabra árbol, debía mostrarle un árbol real, permitirle observarlo, tocarlo y describirlo. De esta manera, el conocimiento se volvía más significativo porque nacía de la experiencia vivida. Otro aspecto esencial de su pensamiento fue la importancia del amor y el ambiente familiar. Pestalozzi afirmaba que la madre es la primera maestra del niño y que la educación debe continuar ese cariño y cuidado dentro de la escuela. En lugar de la disciplina rígida y el castigo, defendía una educación basada en la confianza, la comprensión y el afecto. El impacto de las teorías de Pestalozzi ha sido enorme. Sus ideas influyeron directamente en pedagogos como Friedrich Froebel, creador del Jardín de Niños, en María Montessori, con su método activo y libre, y en Ovide de Crowley, que retomó la idea del aprendizaje por medio de la experiencia. Además, muchos principios de la educación contemporánea, como el aprendizaje significativo, la educación emocional, la formación integral, tienen sus raíces en las enseñanzas pestalozzianas. En conclusión, Enrique Pestalozzi transformó la educación al colocar en el centro al ser humano y su desarrollo integral. Su legado sigue vivo en cada aula, donde se busca enseñar con amor, comprensión y respeto por el ritmo de cada niño. Nos enseñó que educar no solo es instruir, sino formar personas con un corazón, mente y manos dispuestas a construir un mundo mejor. Ovide de Crowley, un educador belga que transformó la forma de entender la enseñanza y el aprendizaje infantil. Su propuesta se centró en el respeto por el niño, sus intereses y la relación con su entorno, ideas que siguen siendo fundamentales en la educación actual. Ovide de Crowley nació en Bélgica en 1871. Fue médico y psicólogo antes de pedagogo, y su experiencia con niños con discapacidades lo permitió comprender que cada niño aprende de manera distinta. En 1907 fundó la Escuela para la Vida y por la Vida, un espacio donde los niños aprendían observando, experimentando y resolviendo problemas reales. La teoría educativa de Ovide de Crowley se basa en varios principios fundamentales. 1. La educación centrada en el niño, que es de que de Crowley creía que el aprendizaje había de adaptarse a los intereses, necesidades y ritmo de cada niño. No se trataba de imponer conocimiento, sino de despertar la curiosidad natural. 2. Globalización del conocimiento. Propuso un método global, donde el niño aprende de manera integrada, relacionado los contenidos con experiencias reales. Un ejemplo es que al estudiar la alimentación se aprende de biología, matemáticas y lenguaje de forma conjunta. 3. Centros de interés. Los temas de aprendizajes debían partir de lo que realmente interesa al niño. De Crowley identificó 4 grandes necesidades humanas que guían estos intereses, que es alimentarse, defenderse del peligro, trabajar solidariamente, reproducirse o prolongar la especie. Cada necesidad se convierte en un centro de interés para organizar el aprendizaje. Y por último, 4. La observación, la asociación y la expresión. Su método se apoya en 3 fases. Observar, que es el niño tiene que explorar la realidad. El asociar, que se relaciona la información nueva con lo que ya conoce. Y expresar, que se comunica lo aprendido mediante lenguaje, dibujo o acción. El pensamiento de Crowley dejó una huella profunda en la educación moderna. Sus ideas
fueron base de muchos enfoques pedagógicos actuales como la educación activa, donde el alumno participa y construye su propio aprendizaje. El aprendizaje por proyectos, que retoma la idea de los centros de interés. La enseñanza globalizada y transversal, que integra distintas áreas del conocimiento. La educación inclusiva, de por qué de Crowley valoraba la diversidad y las capacidades únicas de cada estudiante. Hoy, muchos maestros aplican sin saberlo los principios de Crowley cuando promueven aprendizajes significativos, porque fomentan la curiosidad y vinculan el contenido con la vida cotidiana. Ovide de Crowley nos enseñó que educar es mucho más que transmitir información. Es ayudar a los niños a descubrir el mundo con sentido, emoción y propósito. Su visión humanista y científica sigue inspirando a educadores en todo el mundo. Ovidio de Crowley nace en 1871 en Ros-Reinax y muere en 1932 en Bruselas. Fue un pedagogo, psicólogo, médico y docente belga. Se diplomó en medicina en la Facultad de Medicina de Bruselas en el año 1897 y viajó a Berlín y París, donde continuó sus estudios de neurología y de psiquiatría. Nació la idea de crear una institución para la atención de niños con necesidades especiales y en 1901 creó el Instituto de Crowley, primer centro experimental de psicología. La educación para de Crowley era un medio para que los niños pudieran adaptarse a su entorno y que sean capaces de identificar sus necesidades para poder satisfacerlas y poder integrarse socialmente. Su método busca que los niños y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo una motivación desde el primer momento, ya que podrán fomentar su aprendizaje con conceptos que les atraerán. Al sentir motivación tendrán más atención y serán los niños los que sean capaces de buscar el conocimiento potenciado hacia el aprendizaje. Su centro de interés, programa de ideas asociados y con un procedimiento de actividades básicas escolares basado en las propias necesidades e intereses de los alumnos. Su función de la globalización. Toda actividad mental del niño se produce por un primer conocimiento global de objetos. La posibilidad que el fenómeno global se produzca un análisis viene determinado por el interés del sujeto en hacerlo. Su método global de la lectura. Se insiste en la memorización y reproducción oral y escrita a la frase entera, para luego pasar al análisis de las palabras. Se finaliza con el estudio deductivo y con esto termina el aprendizaje lector. Su método científico se destaca mediante 3 fases: la observación de la realidad, la asociación de ideas y expresión de contenidos, centros de interés de forma interdisciplinar, convergiendo actividades y observaciones. Se intenta trabajar de manera transversal y menos fragmentada que con un horario dividido por asignaturas o áreas. Actividades básicas escolares. La observación tiene como finalidad poner al niño en contacto con las cosas. Es fundamental el trabajo de los sentidos. La asociación, proceso de coordinación de ideas, de relacionar los conocimientos adquiridos de la observación con otros. La expresión de los conocimientos de los niños, materialización de sus observaciones y creaciones personales. El método de Crowley, niño como protagonista del aprendizaje. La escuela debe adaptarse a las condiciones del niño, no al revés, ofreciendo una educación para la vida mediante la vida. La globalización del conocimiento. Basar el trabajo en comprender que la percepción infantil es global. Esto abarca de los 0 a 7 años. Lectoescritura. Frases que surgen de las observaciones realizadas y de aquello que más les ha interesado. 1952. No fue simplemente una pedagoga, fue la primera mujer científica que aplicó el rigor de su formación médica y antropológica a la observación de la infancia. Su método, que comenzó con los niños marginados socialmente en Roma, se convirtió en una revolución educativa global. La esencia de su propuesta radica en la profunda confianza en las capacidades innatas del niño y en las necesidades de adaptar la educación a su desarrollo natural, aspectos fundamentales de la pedagogía de Montessori. El método Montessori se distingue por una serie de principios interconectados que transformaron la relación entre el niño, el entorno y el adulto. Número 1. El respeto por la mente absorbente. Montessori identificó esencialmente de 0 a 6 años no aprender
aprender mediante el esfuerzo consciente como los adultos, sino que el niño posee una mente absorbente. Esto significa que integran el conocimiento de su cultura y entorno de formación inconsciente y casi sin esfuerzo. Su tarea principal es ordenar el caos de las impresiones externas. Aprovechar esta mente requiere de ofrecer un ambiente rico en estímulos significativos. Número 2. La importancia de los periodos sensibles. Estos son una ventana de tiempo específicas donde el niño tiene una sensibilidad e interés intenso por adquirir una habilidad o un conocimiento particular, como el orden, el lenguaje, el movimiento o las relaciones sociales. La labor del adulto es observar estos periodos, proporcionar los materiales exactos, satisfacen la necesidad, garantizando un aprendizaje profundo y gozoso. Número 3. El ambiente preparado. El aula Montessori es un entorno diseñado científicamente para el desarrollo. Es un lugar ordenado, estético, adaptado al tamaño del niño que fomenta su independencia. Cada material didáctico tiene un propósito específico y está puesto de manera accesible. El ambiente se convierte en un tercer maestro que permite al niño elegir libremente su trabajo, trabajar sin interrupción y adaptarse a través de la exploración práctica. Número 4. La autodisciplina a través de la libertad. En el aula Montessori, la libertad no es libertinaje, sino la capacidad de elegir dentro de los límites establecidos y de concentrarse en una actividad. Esta libertad fomenta la normalización, un estado de desarrollo que manifiesta en la concentración profunda, el amor por el trabajo, la autodisciplina y la autoayuda mutua. La disciplina, por lo tanto, no impone con castigos o recompensas, sino que nace del interior del niño como resultado de su desarrollo y satisfacción con el trabajo. Número 5. El rol del guía, del maestro. El adulto abandona el púlpito para convertirse en un guía humilde y observador científico. Su función es preparar y mantener el ambiente, preparar los materiales de forma individualizada cuando el niño está listo y sobre todo abstenerse de interferir en la concentración del niño. El guía confía en el niño, se autoconstruye y su máxima es: ayúdame a hacerlo por mí mismo. El impacto y el legado de las teorías en la educación actual. El impacto de las teorías Montessori se extiende mucho más de las aulas que lleva a su nombre. Ha reconfigurado la manera de la sociedad y otros sistemas educativos. Materiales Montessori fue pionera en el desarrollo de los materiales didácticos concretos y autocorrectivos. Hoy en día es un principio pedagógico universal que el aprendizaje en las etapas tempranas y primarias debe ser multisensorial, basado en la manipulación. Sus métodos para la enseñanza de matemáticas y el lenguaje influyeron en cómo se introducen los conceptos abstractos a través de la experiencia física. Énfasis en la personalización del aprendizaje. Al estructurar el aprendizaje de forma individual al ritmo propio, Montessori anticipó la necesidad de la educación personalizada, mientras la educación tradicional lucha por atender la diversidad en las aulas masificadas. El método Montessori demostró hace unos siglos que es posible respetar los tiempos del desarrollo de cada niño, una práctica que hoy es un objeto en la reforma educativa mundial. Desarrollo de habilidades ejecutivas. El método, en su énfasis en la elección y el orden y la terminación de ciclos del trabajo, es una herramienta poderosa para el desarrollo de las funciones ejecutivas: planificación, toma de decisiones, la autorregulación, la gestión de tiempo. Estas habilidades son reconocidas actualmente como más cruciales para el éxito en un futuro que la memorización de datos. La visión holística e inclusiva. Montessori no solo se enfocó académico, sino en el desarrollo integral, intelectual, físico, social y emocional. Su trabajo inicial con niños con discapacidades demostró la importancia
importancia de un ambiente estructurado para el éxito de todos los estudiantes. El concepto de la educación cósmica, la interconexión de todas las ciencias y la naturaleza, fomenta una visión de la paz y la responsabilidad global de la niñez, un valor esencial en el siglo XXI. En conclusión, el legado de Montessori es la demostración de que una educación científica y respetuosa puede transformar al niño y, por extensión, a la sociedad. Al liberar la energía y la curiosidad del niño en lugar de cortarlas, Montessori no solo creó un método, sino un movimiento que sigue preparando a generaciones para ser independientes, pensadores críticos y ciudadanos del mundo. Aspectos importantes de la teoría de Alexander Neil. Educación basada en la libertad. Neil creía que los niños deben aprender en un ambiente libre, sin miedo ni reprensión. En su escuela Summerhill, los estudiantes podían decidir si querían asistir a clases o no. La escuela funcionaba democráticamente. Los alumnos y maestros participaban por igual en las decisiones, lo que fomentaba la responsabilidad y el respeto mutuo. Para Neil, lo más importante era que los niños fueran felices. El desarrollo emocional y personal tenía más valor que solo el rendimiento académico. Rechazó al castigo y a la reprensión. Se oponía al autoritarismo, promovía el respeto, el amor y la comprensión como base de la educación. El impacto de sus teorías en la educación actual. Transformó el rol del docente. Neil influyó en la idea del maestro como guía, no como figura autoritaria. Hoy se promueve que el maestro acompañe y escuche al estudiante. Su enfoque centrado en el bienestar del alumno ayudó a que en la actualidad se valoren más la salud mental y el desarrollo emocional de las escuelas. Muchas instituciones modernas adoptan consejos estudiantiles y formas de participación que reflejan el modelo del autogobierno de Summerhill. Su propuesta inspiró otras escuelas libres o alternativas que buscan formar seres humanos autónomos, críticos, felices, no solo obedientes. Fue fundador de la escuela en 1921, Summerhill en Inglaterra. Fue una de sus primeras escuelas realmente democráticas. Neil creó este espacio para demostrar que la educación podía ser libre, sin imposición ni castigos, confiando en la autorregularización de los niños. Neil pensaba que los niños en su ambiente libre tienden a desarrollar sus intereses, talentos y valores, sin necesidad de control externo. Rechazaba la idea de moldear a los alumnos con normas rígidas. Educación sin miedo. En sus teorías, el miedo al castigo y a la autoridad es un obstáculo para el aprendizaje verdadero. Por eso, promovía el amor, la empatía y la libertad emocional en el aula. La disciplina en Summerhill no era impuesta, sino negociada entre todos. El respeto se ganaba, no se exigía. Los niños eran tratados como personas capaces de tomar decisiones y aprender de ellas. Actualmente, se reconoce la importancia del bienestar emocional para un aprendizaje significativo. Neil fue pionero en poner este tema en el centro del modelo educativo. Su trabajo desafió los modelos educativos autoritarios y competitivos, apostando por una escuela más humana, creativa y respetuosa. Hoy en día, muchas críticas al sistema educativo tradicional se basan en sus ideas. En conclusión, Alexander revolucionó la educación con una propuesta radical para su época, una escuela libre, sin castigos y donde el alumno tuviera voz. Su legado sigue presente en muchas prácticas educativas actuales, que valoran la autonomía, la participación democrática y el desarrollo integral del niño. Hablaré acerca de los aspectos importantes de la teoría de Paulo Freire. Educación como práctica de la libertad. Freire creía que educar no es imponer conocimientos, sino ayudar al estudiante a reflexionar sobre su realidad y transformarla. Pedagogía del oprimido. Su enfoque nace del respeto hacia los pueblos oprimidos. La educación debe ser un camino para que las personas tomen conciencia de su situación y busquen el cambio social. El diálogo entre docente y estudiante es fundamental.
Ambos aprenden y enseñan al mismo tiempo, no solo jerarquía, sino construcción, compartida del conocimiento. Concientización. Es el proceso por el cual los individuos se vuelven conscientes de su realidad social, económica y política, y sienten capaces de transformarla. Freire rechazaba la educación donde el maestro deposita conocimientos en alumnos pasivos. En cambio, proponía una educación activa, reflexiva y crítica. Muchas escuelas y docentes hoy promueven el pensamiento crítico y el análisis de la realidad social, inspirados en Freire. El maestro ya no es solo transmisor de información, sino un guía que acompaña y aprende junto con sus estudiantes. En América Latina y otras regiones, su enfoque ha sido base para proyectos educativos comunitarios, alfabetización de alumnos y procesos de formación en zonas marginadas. Freire impuso una educación para todos, especialmente para quienes han sido excluidos. Hoy se valora más como la inclusión educativa y la equidad como pilares de calidad. Aunque brasileño Freire es referente mundial en pedagogía, sus libros se estudian en universidades de todo el mundo y su pensamiento ha sido aplicado en diferentes contextos sociales y políticos. Cada vez más los docentes son formados para ser reflexivos, críticos y comprometidos con la transformación social, siguiendo el enfoque freiriano. Ejemplos actuales del impacto de Freire. Proyectos de alfabetización con enfoque comunitario, escuelas que trabajan temas sociales desde el aula, pobreza, género, derechos humanos, métodos de enseñanza que valoran la experiencia del alumno, aulas donde se promueve la participación, el diálogo y la cooperación. Frase célebre de Freire: la educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Freire defendía que el aprendizaje debe partir de la realidad y el contexto del alumno. No se puede enseñar igual en todas partes. El contenido y la metodología deben adaptarse a las vivencias del educando. Su método de alfabetización no era solo aprender a leer palabras, sino a enseñar a leer el mundo.